Hola amigos de YouTube, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En este video hablaremos acerca de la evolución y prestaciones de los computadores. El contenido en general de este video hablaremos acerca de la breve historia de los computadores, un diseño buscando mejores prestaciones y la evolución del Pentium y del PowerPC. Breve historia de los computadores. Puntos claves. Incremento en la velocidad del procesador. El incremento en la velocidad del procesador, es decir, los microprocesadores, fueron aumentando su velocidad acorde al tiempo de cada generación, mientras más eran las necesidades para obtener mayores resultados en el procesamiento de información, más se fueron mejorando los procesadores. Disminución en el tamaño de componentes. Cuando se creó el primer procesador era grande y no procesaba muy rápido, es decir, era sumamente lento. Ahora el procesador es más pequeño y puede hacer multiprocesamientos, como por ejemplo escuchar música, editar texto, ver videos, todo al mismo tiempo. Aumento de capacidad de memoria. Esto hace referencia al tiempo en que tarda la memoria en llevar a cabo las operaciones del equipo, incluida la carga de archivos. Aumento de velocidad de entrada y salida. Es decir, la comunicación va a ser eficaz entre el sistema central y el periférico. Velocidad del procesador. Es el tiempo en que lleva a cabo la memoria del sistema en presentar la información en el microprocesador. Generaciones del computador. Primera generación. En esta generación había un gran desconocimiento de las capacidades de los computadores, puesto que en aquella época se realizó un estudio en que se determinó que cerca de 20 computadores saturaron el mercado de los Estados Unidos en el campo del procesamiento de datos. Esta generación se abarcó acerca de la época de los 50. Como características principales de esta primera generación tenemos que usaban los tubos de vacío. Los tubos de vacío fueron la característica principal de la primera generación. Esto les servía para procesar información. Las tarjetas perforadas les permitían entrar los datos y los programas. Usaban cilindros magnéticos para almacenar información e instrucciones internas. Eran sumamente grandes, utilizaban gran cantidad de electricidad, generaban gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se comenzó a utilizar el sistema binario para presentar los datos, es decir, el sistema del código de entre unos y ceros. Esta generación de las máquinas son grandes y costosas, costaban alrededor de $10,000. Como vemos aquí una imagen de las computadoras de aquella época, aquí están las válvulas al vacío, si ven aquí, eran sumamente grandes. Ven acá a su derecha donde está el puntero del mouse, que esas computadoras son sumamente grandes, lentas y consumían mucha electricidad. Si ven el cableado de la parte de arriba, utilizaban mucha electricidad esas computadoras en aquella época. Estructura del computador IAS. Esta computadora IAS fue prácticamente desarrollada por von Neumann y sus colegas en el año de 1946. En aquel año empezaron en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton el diseño de un nuevo computador de programa almacenado, al cual lo llamaron IAS, no completado hasta el año de 1952. Es el prototipo de toda una serie de computadoras de propósito general. Como vemos ahí en la figura, en general, la estructura del computador IAS. Tenemos aquí que la memoria principal va a permitir almacenar tanto los datos como instrucciones. La unidad de aritmética lógica va a ser capaz de hacer operaciones con todos los datos binarios. La unidad de control, esta de aquí, va a permitir interpretar las instrucciones de memoria y va a provocar su ejecución. Los equipos de entrada y salida son dirigidos a su unidad de control, hacia acá. Brevemente, entonces la CPU es la parte, todo esto de aquí, la parte de CPU es la parte del ordenador encargada de ejecutar las operaciones que incluyen fundamentalmente movimiento de datos, operaciones aritméticas y lógicas y control de flujo de ejecución. En la mayor parte de los ordenadores actuales, la CPU se construye en un único circuito integrado denominado también microprocesador. La memoria IAS. La memoria IAS consiste en 100 posiciones de almacenamiento llamadas palabras de 40 dígitos binarios bits cada una. Tanto los datos como las instrucciones se almacenan ahí, por tanto, los números se pueden presentar en forma binaria y cada instrucción tiene también un código binario. La figura que tenemos ahí va a mostrar estos formatos.
Cada número se representa con un bit de signo y 39 bits de valor. Una palabra puede contener también dos instrucciones de 20 bits, donde cada instrucción consiste en un código de operación de 8 bits. Codo especifica la operación que se va a realizar, y una dirección de 12 bits que indica una de las palabras de memoria numeradas desde el 0 a 999. Estructura amplia del IES. Tanto la unidad de control como la ALU contienen posiciones de almacenamiento llamadas registros, definidos de la siguiente manera. Como tenemos el MBR, registro temporal de memoria, o también conocido como Memory Buffer Register, que contiene una palabra que debe ser almacenada en la memoria o es usada para recibir una palabra procedente de la memoria. Tenemos el MAR, que es un registro de dirección de memoria, o también conocido como Memory Address Register, que especifica la dirección en la memoria de la palabra que va a ser escrita o leída en MBR. Tenemos el registro de instrucciones, el IR, que es una instrucción de registro o Instruction Register, que contiene los 8 dígitos del código de operación de la instrucción que va a ser ejecutada. También tenemos el IBR, el registro temporal de instrucciones, o también conocido como Instruction y Buffer Register, empleado para almacenar temporalmente la instrucción contenida en la parte derecha de una palabra en memoria. También tenemos el PC, que es el controlador de programa, que contiene la dirección de la próxima pareja de instrucciones que va a ser captada de la memoria. Segunda generación. La característica de esta generación era que usaban transistores para procesar información. Los transistores eran tan rápidos, pequeños y confiables que los tubos de vacío. Los 100 transistores podían acomodarse en la misma cantidad de espacio que en un tubo de vacío. Usaban pequeños anillos magnéticos para almacenar información e instrucciones. Podían producir gran cantidad de calor y eran sumamente lentas. Se mejoraban los programas de computadores que fueron desarrollados durante la primera generación. Desarrollaron nuevos lenguajes de programación tales como COBOL y Fortran, los cuales eran comerciales y accesibles, y usaban en aplicaciones de sistemas de reservaciones de líneas aéreas con control de tráfico aéreo y simulaciones de propósito general. La Marina de los Estados Unidos desarrolló el primer simulador de vuelo, Swirl Wing 1. Se comenzó a disminuir el tamaño de las computadoras. Aparecen muchas compañías y las computadoras eran bastante avanzadas para su época, en la serie de 5000 de Burroughs y la Atrans de la Universidad de Manchester. Algunas computadoras se programaban con cintas perforadas y otras por medio de cableado con un tablero. Como vemos aquí, las computadoras de la segunda generación aún eran grandes, pero en este caso ya utilizaban los transistores y también consumían bastante energía. Como si ven los cableados de la parte de acá, utilizaban bastante energía. La tercera generación. En la tercera generación se comienza a utilizar los circuitos integrados, lo cual permitió abaratar costos al tiempo en que se aumentaba la capacidad del procesamiento y se reducía el tamaño de las máquinas. La tercera generación emergió con el desarrollo de circuitos integrados con las pastillas de silicio, las cuales contienen los componentes electrónicos en miniatura llamados semiconductores. En ellos se colocaban miles de componentes electrónicos en integración en miniatura. Los circuitos integrados recuerdan los datos. Surge la multiprogramación. Los componentes pueden llevar a cabo ambas tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Emerge aquí la industria del software. También se desarrollan las minicomputadoras IBM 300 y la PDP-1. Otra vez las computadoras se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por lo tanto generaban menos calor. Como vemos aquí, el circuito integrado de la tercera generación. Vemos aquí esta computadora un poco más pequeña que la primera generación, pero ya venía aquí inmerso el circuito integrado. Como vemos, esta computadora, por lo más pequeña, ya no consumía mucha electricidad, no producía mucho calor. La estructura del bus IBM. La estructura del bus IBM va a constar de 96 hilos para el control y direccionamiento de datos. Es arquitectura universal para mini y microcomputadoras. Como vemos aquí, la CPU
Es el cerebro del ordenador que ejecuta las instrucciones. La memoria principal va a almacenar los datos y programas directamente accesibles por la CPU. Los módulos de entrada y salida van a comunicar a la CPU con dispositivos externos, periféricos, en ese caso los monitor, el teclado, el red, modem, discos, etc. El sistema de interconexión, en este caso el Omnibus, va a comunicar a la CPU con la memoria y los módulos de entrada y salida. La cuarta generación. La cuarta generación se caracteriza por la integración de los componentes electrónicos, es decir, aquí se desarrolló el microprocesador. Se colocan más circuitos dentro de un chip. Aquí se utiliza el LCI, que es la escala larga de integración de circuitos. También se utiliza el VLCI, que es la escala muy larga de integración de circuitos. Cada chip puede hacer diferentes tareas. Un chip sencillo actualmente contiene la unidad de control y la unidad aritmética lógica. El tercer componente, la memoria primaria, es operado por otros chips. Se reemplaza la memoria de anillos magnéticos por la memoria de chips de silicio. También se desarrollan las microcomputadoras, o sea, computadoras personales o PC. Se desarrollan las supercomputadoras. Además, aquí también surge la multiprogramación. Las computadoras también pueden llevar a cabo tareas de procesamiento o análisis matemáticos. Otras computadoras que se tornan más pequeñas, más ligeras y más eficientes. Consumían menos electricidad, por lo tanto generaban menos calor. Aquí tenemos la cuarta generación, tenemos lo que se refiere al microprocesador que salió a presión en el año de 1971. Aquí lo vemos, son muy pequeños y son muy útiles porque procesan muy rápido. Quinta generación. Aquí surge la PC tal y cual como la conocemos en nuestra actualidad. IBM presenta su primera computadora personal y revolucionaria en el sector informático. En vista de la acelerada marcha de la microelectrónica, la sociedad industrial se ha dado la tarea de poner también a esa altura el desarrollo de software y los sistemas con el que se manejan las computadoras. Aquí en la quinta generación se desarrollan lo que son las microcomputadoras y las macrocomputadoras. También se desarrolla la inteligencia artificial, que es el campo de estudio en el que se trata de aplicar los procesos del pensamiento humano usados en la solución de los problemas a la computadora. También se aplica aquí lo que es la robótica, que es el arte y la ciencia de la creación y el empleo de robots. Un robot no es más que un sistema de computación híbrido, independiente, que realiza las actividades físicas y de cálculo. Están siendo diseñados con inteligencia artificial para que puedan responder de manera más efectiva a situaciones no estructuradas. Sistemas expertos. Un sistema experto es una aplicación de inteligencia artificial que usa una base de conocimiento de la experiencia humana para ayudar a la resolución de problemas. Red de comunicaciones. Los canales de comunicaciones que interconectan terminales y computadoras se conocen como redes de comunicaciones. Todo el hardware que soporta las interconexiones y todo el software que administra la transmisión. Como vemos aquí en la figura, aquí ya vemos un robot que ya le han aplicado la inteligencia artificial, y tenemos una PC con pantalla plana que en la actualidad todo el mundo utiliza, una computadora de escritorio. Procesadores recientes. El inicio de la tecnología de los semiconductores data de la mitad de la década de los años de 1950. Estas tecnologías se funcionaron a principios de los años 70, donde surgieron así compañías como Intel y AMD. Intel, como sabemos, es el líder en el mercado con más de 3 décadas, en comparación de AMD, que tan solo lleva una década en la producción de microprocesadores. Pero en sí podemos determinar que tanto AMD como Intel se dan a la par en cuanto a la producción de sus procesadores, ya que en estos últimos años son los más comerciales en el mercado en cuanto a la tecnología de procesadores. Tenemos aquí un cuadro comparativo de los procesadores Intel. Aquí tenemos sus diseños, que el diseño va a estar en orden descendente, tanto de arriba para abajo, es decir, va a empezar desde su antiguo procesador hasta el más reciente, que tenemos el Core i5, i7 por decir. Tenemos su frecuencia de reloj, sus núcleos, su velocidad de bus, su potencia térmica y su memoria caché. Sobre la frecuencia de reloj, vamos a hablar sobre las características, es decir, qué va a ser lo más indispensable en Intel. En Intel, es decir, en su procesador.
Tenemos aquí su frecuencia de reloj. ¿Qué va a ser la frecuencia de reloj en el procesador? Esta nos va a indicar la velocidad o los ciclos que trabaja por segundo ese procesador. Cuando hablamos de los núcleos del procesador, hablaremos de la parte principal del procesador que se va a encargar de ejecutar las instrucciones. Ya, ¿qué quiere decir la velocidad de bus? La velocidad de bus nos va a indicar la cantidad de datos que el microprocesador puede transmitir en cada momento hasta la memoria principal y los dispositivos de entradas sin salidas. Ya, ¿qué es la potencia térmica? La potencia térmica pues es la máxima cantidad de calor que necesita disipar el sistema de refrigeración. Cuando hablamos de la memoria caché, pues la memoria caché va a ser la que almacene una serie de instrucciones y datos a que el procesador pueda acceder continuamente. Mientras más rápido el fluido de esta sea, pues mejor va a ser su rendimiento. Estas van a ser las características principales de este procesador. Lo que sí podemos decir que el procesador Intel pues es prácticamente muy veloz en cuanto a procesamiento, aunque su costo es un poco caro. Tenemos aquí otro cuadro característico de los procesadores AMD. Así anteriormente también hablamos aquí de su frecuencia de reloj, sus núcleos, su velocidad de bus, su potencia térmica y su memoria caché. Sus diseños van a venir en orden descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Tenemos aquí de su anterior procesador que es el Duron hasta su actual que es el FX. Como vemos aquí cada una de sus características, sus núcleos, su velocidad en bus, su memoria caché. Lo que podríamos decir resumir tanto de Intel como AMD, que Intel, su último procesador que salió ahorita en este año, pues es prácticamente el Intel Core i5, i9 por decir. Pero ese procesador aún está en procesamiento, aún lo están probando. Aunque ese procesador solo apenas consta de 6 núcleos. En cambio, como vemos aquí, el último procesador más reciente de AMD pues va a tener hasta 8 núcleos. Y eso es lo que le diferencia a AMD del Intel, pues AMD pues está prácticamente avanzando un poco más en los núcleos. Pero en cuanto a velocidad, pues Intel va a ser un poco más veloz que AMD. Tenemos aquí AMD versus Intel en cuanto a la comparación del procesador gráfico. Tenemos aquí algunas comparativas. En cuanto a las necesidades del usuario, ¿cuáles van a ser las necesidades principales del usuario? El consumo de energía. El consumo de energía de AMD pues es menos eficiente que Intel. Intel va a ser más eficiente. En cuanto a rasgos de precios, AMD es bajo, pero en cambio el Intel va a ser superior. En cuanto al factor de enfriamiento, como vimos anteriormente, pues el factor de enfriamiento en AMD se va a calentar más rápido. En cambio Intel ya viene con un refrigerador que va a durar, le va a permitir durar un poco más de tiempo, no se va a calentar muy rápido. En cuanto a rendimiento y velocidad, pues AMD no es muy rápido en cuanto a la comparación con Intel. Intel, como lo dije anteriormente, es un procesador que le va a permitir procesar mucho más rápido la información o datos. En cuanto a juegos y multimedias, pues aquí AMD es más mejor, pues debido a que registra sus gráficas un poco más rápido. En cuanto a Intel, pues Intel no es bueno para los juegos, más para procesar la información. En cuanto a rendimiento de precio, pues como lo dije, pues AMD es realmente bajo, sus precios no son altos, sus costos, en cambio Intel vuelta sus costos son muy altos. En cuanto a un punto que sea muy alto el Intel es porque va a procesar más rápido, es en sí un poco más mejor que AMD en cuanto a la programación, porque las computadoras con Core i7, Core i9, Core i5 pues nos van a permitir trabajar más velozmente en cuanto a los programas. No se va a demorar mucho su procesamiento. Eso en cuanto podemos hablar en cuanto a procesadores recientes. Diseño buscando mejores prestaciones. En el diseño buscando mejores prestaciones nos hemos dado cuenta que las computadoras han venido deteriorando de a poco en cuanto a sus precios. Las aplicaciones domésticas y de oficina cada vez requieren más potencia, esto para procesar información. Los servidores grandes de volúmenes de transiciones y procesamiento. Sin embargo, los bloques básicos de los computadores de hoy son casi prácticamente los mismos de hace 50 años. Esto nos habla de las computadoras
IAs que fueron creadas en la primera generación, que fueron creadas por von Neumann y sus colegas. Se han venido actualmente en estos últimos años, aún se sigue utilizando esa estructura, pues prácticamente es la base fundamental para la creación de computadoras, aunque sí se han dado algunas mejoras, pero aún se sigue utilizando esa estructura. Es decir, esa es la base la estructura de von Neumann, de la computadora de von Neumann, va a ser la base fundamental y es la base fundamental para la creación de los computadores. Las técnicas para sacar el máximo rendimiento de los componentes se han vuelto cada vez más sofisticadas. Cuando hablamos de diseño buscando mejores prestaciones, pues también nos habla que el hardware ha puesto prácticamente su esfuerzo en mejorar estos diseños para lograr mayor velocidad de procesamiento. En el equilibrio de los componentes, pues las principales computadoras para procesar en la memoria, como las unidades de entrada y salida y los sistemas de interconexión, ya que podían fabricarse procesadores rápidos sin que cambien a la par la velocidad del resto de componentes. De igual forma, los diseñadores de hardware cada vez buscan mejorar el rendimiento de los computadores, mejorando los precios de los componentes principales de acuerdo a las necesidades de cada uno de los usuarios en este mundo actual. Las necesidades como la comunicación en tiempo real, la seguridad, la interacción con dispositivos móviles, la transferencia de grandes cantidades de información, procesamientos remotos, etc. En resumen, podríamos decir que conforme crecen las necesidades del usuario, los diseñadores construyen hardware que solucionan dichas prestaciones. Como vemos aquí, un cuadro sobre el equilibrio de prestaciones. Tenemos aquí un cuadro sobre a cuánto es la lógica la lógica esta de aquí, que va a representar el procesador y la memoria, que es la memoria RAM. Como vemos aquí anteriormente, desde el año de 1992 hasta el 2013, pues prácticamente la lógica, el procesador se ha venido desarrollando en cuanto a su velocidad. En cambio, la memoria, su crecimiento no ha sido muy ágil. Actualmente, la memoria RAM ahora alcanza una velocidad en MHz de 1333. En cambio, la del procesador va a alcanzar en la actualidad una velocidad en MHz de 4100. Vemos aquí ya. Podríamos decir que tanto la memoria RAM como el procesador, en este caso la memoria RAM deberían crearla con mayor velocidad, que vaya a la par con el procesador, porque la memoria RAM es una parte esencial del computador para que la misma procese información, ya que la información tanto va a ir a la par, tanto la memoria RAM como el procesador van cogidos de la mano, y por eso sería muy indispensable que la memoria RAM crezca en cuanto a velocidad. Aquí tenemos otra velocidad de las transmisiones de datos. Esos son de los periféricos del computador. Tenemos aquí en cambio sobre los discos duros, el Ethernet, que es las tarjetas de red, la visualización de gráficos, los discos ópticos, el escáner, la impresión láser, los disquetes, modem y ratón y teclado. Como vemos aquí su crecimiento en cuanto a velocidad, vemos que la tarjeta de red ha crecido, la primerita ha crecido bastante en cuanto a velocidad por el requerimiento del usuario, ya que el usuario ahora necesita procesar bastante información. La misma ha crecido en cuanto a su velocidad. En cambio, el resto de procesadores, pues su velocidad no ha crecido mucho, y es decir, hasta llegar al teclado, que el teclado prácticamente no necesita mucha velocidad. Pero un punto esencial es que todos los periféricos del computador, todos los componentes del computador deberían ir a la par en cuanto a crecimiento de velocidad, porque no sería algo injusto tener una parte del computador que sea muy lenta y el resto que sea muy veloz. Por eso sería muy necesario que todas las partes del computador, todos los periféricos del computador sean un poco más ágiles. Aquí tenemos unas soluciones para mejorar las prestaciones. Tenemos que, en cuanto al incremento de ancho de palabras de 64 bits, pues prácticamente antes se utilizaban los computadores con 32 bits, como son los Intel Core i2 Duo 2, y ahora tenemos el Core i7, que es una computadora que solo utiliza un ancho de palabra de 64 bits. ¿Y a qué nos hace referencia 64 bits? Es decir,
por un ejemplo, si tenemos una computadora, por decir de cualquier marca, en este caso HP, con un Core i5 de procesador y una memoria RAM de 8 y su ancho de palabra sea de 32, pues prácticamente va a desperdiciar la memoria RAM. No la va a utilizar en su totalidad, ya que su ancho de palabra solo le va a permitir ser de 32 bits. Eso sería un desperdicio total. En cambio, si es de 64 bits, pues esta misma va a utilizar toda la memoria RAM y será más factible para el usuario. Será en sí va a ser mejor para el usuario, para que pueda utilizar bien su computador. Incluir caché u otro esquema de almacenamiento temporal en la memoria principal, aumentar tamaño y velocidad de cachés en el procesador y memoria principal para reducir la frecuencia de acceso a la MP, incrementar ancho de banda usando buses más rápidos. Eso en cuanto le podemos decir a las soluciones de mejora de prestaciones. Y también para Linux. Aquí hay algunas páginas que nos sirven de ayuda para el desarrollo de nuestro video. Espero les sean muy útiles. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.